Milton. Entonces arrancamos. Buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a nuestro espacio acostumbrado de conversaciones ejecutivas de los lunes. Para los que no me conocen, soy Marcela Moreno, nueva directora del Foro de Presidentes, y es un gusto acompañarlos en este espacio para iniciar la semana con una conversación de un tema relevante, speakers reconocidos en sus temáticas que nos dejan grandes reflexiones para nuestra vida empresarial. Hoy estamos con Milton Quiroga. Milton es miembro del Foro de Presidentes y adicionalmente es gerente general de Cibertech de Colombia. Esta es una empresa fundada en 1996 con el propósito de crear tecnología informática avanzada de comunicaciones made in Colombia. Hoy Milton nos estará hablando de un tema para muchos algo desconocido, pero con los rápidos avances de la tecnología en los últimos años, se hace cada vez más un tema muy sensible en las organizaciones. El tema de hoy es el advenimiento de la computación cuántica y su impacto en la sociedad. El advenimiento de la computación cuántica tiene el potencial de cambiar radicalmente el panorama tecnológico mundial en muchos de los problemas que tenemos hoy en día como especie: calentamiento global, ciencia de materiales, derivación de antibióticos y vacunas, inteligencia artificial, optimización de problemas exponencialmente complejos, entre muchos otros. Esta charla presenta una introducción a los conceptos detrás de la computación cuántica, la capacidad fantasmal de aceleración de los algoritmos cuánticos y algunos de sus usos actuales en el mundo, con algún énfasis en el impacto que está teniendo esta tecnología en el mundo de la seguridad de la información. Así que Milton, es un gusto tenerte esta mañana en tu casa, el Foro de Presidentes, con todas las personas que madrugan hoy para conocer un poco más acerca de este tema. Bienvenidos. Gracias, Marcela. Y, Gracias a todos los asistentes. y Milton, por supuesto, darle las gracias acá a Carlos Puech y a Edgar Suárez, que son también miembros del foro y que son quienes lideran y apoyan este grupo de conversaciones ejecutivas. Adelante. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Edgar. Todos los asistentes por la madrugada. Bueno, yo les voy a hablar de un tema que en muchos casos la mayoría de la gente dice: esto todavía no. Esto va a suceder por allá, esto le sucederá a mis hijos, le sucederá a mis nietos. Y pues básicamente es una verdad de perogrullo que la velocidad de avance de las tecnologías es creciente. Pero quisiera mostrarles a ustedes las enormes posibilidades que tiene la computación cuántica y al final básicamente hacer una reflexión acerca de lo mal preparados que estamos en estos temas, específicamente en nuestra región. Yo diría que casi toda América Latina. Y de las cosas que vienen y de cómo las podemos abordar, aun cuando estemos un poco retrasados. Bueno, ¿de qué se trata esto de la computación cuántica? Básicamente, grosso modo, es utilizar las capacidades de la mecánica cuántica para hacer números, para hacer cuentas, para procesar problemas, para resolver problemas. Nosotros venimos utilizando computadores digitales. Muchos de esos computadores digitales los tenemos en el reloj, los tenemos en el teléfono celular, los tenemos en el computador, lo tenemos en la nube, lo tenemos en los servidores empresariales. Pero este tipo de tecnología que estamos usando realmente está llegando al límite de su capacidad. Y ahora les voy a contar por qué está llegando al límite de su capacidad. Y justo en este momento, que es cuando como especie tenemos los problemas más graves, resulta que la tecnología que tenemos disponible para resolver estos problemas es una tecnología que está mostrando señales de agotamiento. Yo no sé si ustedes recuerdan la ley de Moore. La ley de Moore decía: sí, mire, es que cada 2 años duplicamos la capacidad de procesamiento que tenemos que hacer, que podemos comprar por cierta cantidad de dinero. Esta ley de Moore se viene cumpliendo desde 1950. Si ustedes tienen el corolario de la ley de Moore, era: el computador que usted quiere siempre le va a gustar $4.000. Con $4.000 usted siempre va a poder comprar capacidad creciente de cómputo, muy veloz, muy rápida, etcétera, etcétera. Bueno, pues les doy una noticia. La ley de Moore hace más o menos 4 años dejó de cumplirse. Si ustedes miran hoy en día un computador que están comprando, grosso modo encontrarán que las capacidades de ese computador son las mismas de hace 2, 3 años. Claro,
hay marketing, hay otros elementos que hacen que uno decida comprar un computador, pero en realidad la capacidad de cómputo de alguna manera se ha estancado. Y justo en este momento necesitamos unas capacidades de procesamiento ingentes. Claro, nos encanta inteligencia artificial, pero no nos damos cuenta la capacidad de procesamiento que requiere hacer algo medio sofisticado en inteligencia artificial. Bueno, pero entonces arranquemos. ¿De qué se trata esto? Entonces, básicamente es utilizar las capacidades de la mecánica cuántica para resolver números. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, pues básicamente en ciencia de materiales podemos tener unos materiales realmente futuristas. Y les voy a contar brevemente. ¿Reconocen este material? Este material para algunos quizás les es familiar, es carbón. Carbón, átomos de carbono. Estos átomos de carbono, igualitos, los mismos átomos de carbono, uno los puede tener en grafito o los puede tener en diamante. Mientras que el carbón bruto de la izquierda no vale nada, es una roca. El carbón del grafito es un poquito más costoso, pero el carbón del diamante es supremamente costoso. Pero son los mismos átomos de carbono. Y aquí la pregunta que yo les quiero hacer es, si son los mismos átomos de carbono, ¿qué cambia? Cambia la estructura molecular. En efecto, lo que nosotros vemos es que hay unas estructuras cristalinas que en el diamante tienen forma de cubo, que si yo lo pongo en capa se me convierte en grafito, por eso resbala una capa sobre la otra, por eso cuando ustedes tienen una cerradura que quieren lubricar, uno no le echa aceite, uno le echa lámina de un lápiz raspada. Está Fulerene, está incluso nanotubos de carbono y está el carbono amorfo que ustedes vimos, les mostré hace un momento. Todos estos son los mismos átomos de carbono, todo depende de cómo lo acomodemos, es decir, es la estructura cristalina la que cambia. Y fíjense ustedes que aquí hay materiales muy futuristas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan del ionsdaleíta, básicamente es una red hexagonal. ¿Y cómo les parece que esto es 58% más dura que el diamante? Es un material que básicamente se descubrió en 1967, pero lo que quiero que noten es que todos estos alótropos de carbono se han estado encontrando casi que por azar. Básicamente, pues de repente los encontramos en la naturaleza y los analizamos, pero nunca hemos podido analizar molecularmente qué estructura de carbono tiene una serie de propiedades y cómo las podemos usar. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque hay un fenómeno que se llama la explosión combinatoria. Combinar diferentes átomos en diferentes estructuras moleculares es supremamente difícil de hacer desde el punto de vista de información. ¿Por qué? Porque empiezan a haber muchas combinaciones, tantas combinaciones que ni aún un computador, el computador más veloz que ustedes encuentren en Dell, el computador más veloz que ustedes encuentren en Amazon, es capaz de resolverlo, ni aún los computadores en la nube, porque tiene un crecimiento exponencial. Pero volvamos a ciencia de materiales. Por ejemplo, este metal de la izquierda se llama sodio, es básicamente venenoso. Este gas del medio se llama cloro, es bastante tóxico, es bastante corrosivo, pero si ustedes lo combinan el sodio y el cloro en una estructura cristalina en forma de cubo, ustedes obtienen la sal de cocina y la sal de cocina es vital para la vida. Recuerden ustedes, uno típicamente se pasa, después de los 50 años, uno se pasa la vida haciendo un equilibrio entre sodio y potasio, sodio y potasio, sodio y potasio. Le dan calambres como a potasio, se le sube la tensión y así sucesivamente se la pasa uno haciendo un balance entre sodio y potasio pasando los 50, 60 años. Esa es la vida, básicamente, balance entre sodio y potasio. Pero son dos componentes que cada uno individualmente es tóxico. Sin embargo, la estructura cristalina de la sal es vital para la vida y no es tóxico. Entonces, lo que les quiero hacer notar es que depende mucho de la estructura cristalina y encontrar la estructura cristalina y ser capaz de predecir sus propiedades es muy difícil de hacer en laboratorio porque es costoso. Lo ideal es que uno lo pudiera hacer una simulación en un computador y que esa simulación en un computador le diera resultados que luego le permitieran pasar al laboratorio y en laboratorio hacer las cosas, digamos, ya orientadas. Pero esto no lo podemos hacer porque la capacidad de cómputo para simular moléculas es gigantesca. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues esto es sal, esto es diamante, a mí estas cosas frívolas no me interesan. Bueno, igual sucede con el agua. Ustedes toman el oxígeno, que es un gas, perdón, el hidrógeno, que es un gas explosivo, toma el oxígeno, que es un gas que promueve la combustión, y básicamente obtienen agua.
y el agua apaga el fuego. Es más, dependiendo de la estructura cristalina, ustedes tienen el agua en líquido, lo tienen en nieve, que es una estructura cristalina diferente, o lo tienen en sólido, en el hielo, que es otra estructura cristalina diferente. Es decir, son los mismos átomos, pero de la manera en que se combinan nos da una estructura diferente con propiedades diferentes. Ahora ustedes dirán, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, sí tiene mucho que ver con nosotros, porque básicamente esta simulación de estructuras cristalinas, de estructuras moleculares, es vital en las baterías. ¿Cómo se hacen las baterías? Hasta hace muy poco tiempo. Las baterías básicamente se hacen así como uno prepara un sancocho. Le echa una cosa, le echa la otra, le echa la otra y luego prueba a ver qué tal le va quedando. Y de acuerdo con eso, entonces le echa más material y más material. En efecto, este es un artículo del MIT Technology Review en el cual básicamente lo que muestra es que están haciendo una experimentación gigantesca en baterías, echándole otro montón de elementos que sodio, que manganeso, que magnesio, que potasio, que sílice, porque en general el componente más importante de las baterías es el litio, los iones de litio. Recuerden ustedes, uno ve el material que dice ahí, iones de litio. Ojo, pero aquí yo estoy hablando de baterías como la de su celular, pero también como la de su carro eléctrico. Y fíjense ustedes por qué es importante, porque si el calentamiento global está causado porque básicamente nosotros estamos utilizando vehículos de combustible fósil y eso estamos emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera y esto está calentando la atmósfera, y si nos podemos pasar a utilizar carros eléctricos con baterías eléctricas y estas baterías eléctricas resulta que no contaminan o contaminan menos, pues de pronto podemos resolver el problema del calentamiento global. Yo tengo mucha fe en la especie humana como especie. Yo no creo en esas pesimistas de predicciones apocalipsis, que estamos acabando con el planeta. Y les recuerdo, no hace 20 años, ¿se acuerdan el problema tan grave que teníamos con la capa de ozono? La capa de ozono se resolvió y lo resolvimos como especie sin ningún problema. Entonces yo creo que para el calentamiento global lo podemos resolver. Necesitamos es tecnología para resolverlo. Y el problema es que las baterías las hacemos como haciendo un sancocho. Ahora, la gran cantidad de materiales que se utilizan para baterías, de átomos que se utilizan para baterías, están en esta primera columna, litio, sobre todo. ¿Por qué el litio? Porque tiene un electrón por allá en la última órbita, dando vueltas, etcétera, etcétera. Pero podría ser sodio también, o podría ser potasio, que son supremamente abundantes. El litio no es tan abundante. El litio toca irle a rogar a Bolivia para que le venda uno litio. Pero el sodio es supremamente abundante. A ver, si ustedes tienen playa, tienen sodio, porque ahí está la sal del mar. Y en efecto, estas ideas las utilizó China con su fabricante BYD, Build Your Dreams, que creó el primer vehículo de sodio. Señores, este vehículo no utiliza batería de iones de litio, utiliza batería de iones de sodio. ¿Cómo encontró BYD una estructura cristalina en la cual pudiera meter sodio en lugar de litio? Ambos tienen un electrón por allá en la última órbita, pero el sodio es mucho más barato, fácilmente reciclable. Yo no sé si ustedes lo sepan, el litio es explosivo. Cuando ustedes van en un vehículo eléctrico con batería de litio, siéntanse que van manejando una bomba, porque en realidad el litio es explosivo. En cambio, el sodio no. ¿Qué hizo BYD? Una simulación en un computador cuántico que le permitió encontrar una estructura cristalina con la cual está sacando baterías de sodio para sus vehículos, que además son más baratas porque el sodio es muy abundante comparado con el litio, y adicionalmente de ser más baratas son fácilmente reciclables. Esto está sucediendo en el primer mundo. Puede que nosotros aquí en Colombia no nos preocupemos, no pensemos en esto, pero esto está sucediendo en el primer mundo. Si ustedes se fijan, este recorte es del 5 de enero de este año. Hace 6 meses, 7 meses, está sucediendo este tipo de cosas, se anuncia. Bueno, entonces, si nosotros pudiéramos encontrar simulación de estructuras cristalinas, podríamos hacer como los chinos, que sacan baterías baratas, reciclables. La capacidad sí es reducida, no es exactamente la misma capacidad que las baterías de los iones de litio, pero bueno, esto es primer mundo, para allá va el mundo. Entonces, una posible solución al calentamiento global claramente está utilizar estas baterías de sodio en una estructura cristalina que aparentemente los chinos encontraron, pero que el resto del mundo no ha encontrado todavía, y que básicamente pasa por simulación en computadores cuánticos.
Pero hay un proceso químico supremamente delicado. Bueno, pues porque por supuesto, como les decía, inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial, sí, el tema es supremamente sexy. Ustedes llegan a un cóctel y dicen inteligencia artificial y todo el mundo los mira bien. Es supremamente sexy, pero hay que tener presente que hay un elemento oscuro. La parte de la inteligencia artificial ya está consumiendo tanta energía como un país. Y además, todo el mundo está metido en inteligencia artificial. La inteligencia artificial está metido hasta el perro y el gato. Es decir, cualquier fabricante, hasta Elon Musk sacó una solución de inteligencia artificial. O sea, ya no son las compañías tradicionales de tecnología pura, estilo Google, estilo... No, ahora hay un montón de compañías que están haciendo cosas de inteligencia artificial y esto requiere una cantidad de energía gigantesca. Pero hay otro elemento supremamente importante que tiene que ver con este proceso químico. Si hay algún ingeniero químico aquí presente, recuerda de pronto el proceso Haber. El proceso Haber básicamente toma nitrógeno del aire y lo convierte en amoníaco. Y con este amoníaco, entonces uno puede sacar, por ejemplo, nitrato de potasio, y con nitrato de potasio saca abonos, de ahí sale la urea, que uno le echa a las maticas para que las maticas crezcan, o nitrato de sodio si quiere hacer pólvora, explosivos, etcétera, de cosas. Ese tema químico. Este proceso le dio a Haber el premio Nobel en 1918. Y la cosa es bastante oscura porque este mismo proceso, bueno, variantes de este proceso se utilizó para obtener gases muy venenosos que finalmente hicieron que la familia de Haber, que era judía, terminara en cámaras de gases en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, básicamente, ¿qué hay que hacer con este proceso? El nitrógeno es súper abundante, está todo el tiempo, es más, 70%, 90%, yo no sé qué porcentaje del aire es nitrógeno. El tema con el nitrógeno es que es de lo más indiferente, o sea, el nitrógeno no se mete con nadie, no le gusta involucrarse con nadie. Lo tenemos en el aire, pero para ponerlo en una sustancia sólida que podamos poner en la tierra, básicamente necesitamos utilizar este proceso de Haber, pero este proceso de Haber, ¿cómo les parece que trabaja típicamente a 500 grados centígrados y a 180 atmósferas de presión? O sea, es un proceso energéticamente costoso. Tan costoso que se dice que este proceso de Haber básicamente requiere el 2% de la energía global y el 3% y consume el 3% de las emisiones de dióxido de carbono de la atmósfera. ¿Cómo les parece? Esto es una barbaridad este proceso. Pero ¿será que lo necesitamos o no lo necesitamos? Pues por supuesto que lo necesitamos, sino ¿qué vamos a comer? De aquí es que salen los fertilizantes que dio toda la revolución agrícola y que básicamente nos permite tener una población creciente en el planeta sobre unas tierras, digamos, limitadas, una cantidad de tierra limitada. Pero ¿no sería ideal tener un mecanismo diferente que no fuera tan costoso en energía y presión y cosas de esas? Sí, en efecto. ¿Alguno de ustedes conoce algún mecanismo para tomar nitrógeno del aire y ponerlo sólido? Les garantizo que sí, señores, les garantizo que sí. Es más, muchos de ustedes utilizaron una maquinita que lo que hace es tomar nitrógeno del aire y ponerlo en el suelo. Esa maquinita la hacían ustedes por allá en tercero primaria, cuarto primaria. Alguno de ustedes cogió un frijolito, un granito de frijol y lo puso en algodón y lo puso a germinar. Pues básicamente ese granito de frijol en algodón está fijando nitrógeno en la raíz. Y esto es lo que se conoce pues desde hace mucho rato. Es más, lo conocían nuestros ancestros indígenas, que típicamente lo que hacían era tomaban la matica de frijol y la sembraban al lado de la matica de maíz. ¿Por qué? Porque la matica de frijol tomaba nitrógeno del aire y tiene unas bacterias en la raíz y esas bacterias toman ese nitrógeno y lo fijan en la raíz, que luego ese nitrógeno lo puede utilizar las matas de maíz. Es más, en agricultura orgánica se habla de las tres hermanas, que las tres hermanas se inventó aquí en América y se utilizó, todavía hay muchos campesinos, específicamente en Santander, que utilizan las tres hermanas. ¿Qué son las tres hermanas? Siembran simultáneamente la mata de maíz, la mata de frijol y una mata de calabaza. Y básicamente la mata de frijol fija el nitrógeno del aire con unas bacterias que tiene en la raíz, lo pone en la raíz y ese nitrógeno lo toma el maíz y ese nitrógeno lo toma la calabaza y además el maíz sirve para soporte para la enredadera del frijol. Erwin, perdona si puedes apagar el micrófono, si puedes cerrar el micrófono.
Bueno, esto es agricultura orgánica y adicionalmente si ustedes ponen canales de irrigación, pueden poner peces, pero básicamente este es un proceso químico y esto es lo más importante que les quiero hacer notar. Este es un proceso químico que sucede ¿a qué temperatura? A temperatura ambiental. ¿Y a qué presión atmosférica? A una atmósfera. Es decir, la naturaleza usa mecánica cuántica sin ningún problema para capturar nitrógeno. Es decir, lo que nosotros hacemos con el proceso de Haber, con una gran cantidad de energía que está contribuyendo a calentar el planeta, ese mismo proceso lo saben hacer las máquinas de frijol, las maticas de frijol, y lo saben hacer desde toda la vida. Y no sabemos cómo carajos lo hacen. Y ese es el tema más importante en este slide que quiero que ustedes resalten. No sabemos cómo hace la matica de frijol, las bacterias de la matica de frijol para ser capaces de tomar nitrógeno y ponerlo en forma sólida, en forma mineral, a temperatura ambiente y a una presión atmosférica normal. No sabemos cómo hacerlo. Por eso utilizamos el proceso de Haber, que además, fíjense ustedes, el premio Nobel es de 1916. Ese proceso de Haber tiene más de 100 años y no lo hemos mejorado. Y no lo hemos mejorado porque simplemente no entendemos qué sucede a nivel atómico, a nivel molecular. ¿Qué necesitamos para poderlo entender? Necesitamos simularlo. Y la simulación requiere una capacidad de cómputo que ningún computador en el planeta es capaz de ofrecer, porque requiere básicamente unas capacidades que solamente nos ofrece la computación cuántica. Más o menos, ¿cómo la ven hasta acá? De esto se trata lo que estamos hablando. Problemas muy graves que tenemos como especie, en las cuales como especie no tenemos la capacidad de procesamiento necesaria para resolverlos. Pero bueno, yo les he estado hablando ahí de ciencia de materiales y todos ustedes son hombres de negocios. Fácilmente ustedes estarán diciendo, bueno, pero ¿esto qué? Esto es caíz del ingeniero químico que yo tengo por allá en la bodega y que básicamente no le da sol y aire, sino por allá como el fin de semana que se va para la casa. Sí, pero hay algo supremamente importante. En el mundo financiero, recuerden ustedes que es el principal empleador de matemáticos y físicos. ¿Por qué razón utilizan matemáticos y físicos para lo que se conocen como quants? Adicionalmente les pagan una cantidad absurda de dinero, porque estos quants básicamente lo que hacen es tratar de, bueno, hacer predicciones del mercado, tratar de reducir el riesgo de las inversiones, etcétera, etcétera. Y el estándar en este momento, si mal no recuerdo, es el estándar, el modelo Black-Scholes. Y este modelo Black-Scholes básicamente se modela a partir, suponiendo que el movimiento, la subida y bajada de las acciones tiene que ver o es similar al movimiento browniano de las moléculas, que si ustedes ponen una luz y ven unas cositas que se van moviendo ahí, esas partículas de polvo, eso se llama movimiento browniano. Y básicamente lo que hizo estos señores con este modelo fue aplicarlo y encontrar esta fórmula, y la fórmula es ahí medio enredada, no importa mucho. Lo que importa aquí de la fórmula es que aparece la desviación estándar y la desviación estándar tiene que ver con la volatilidad. ¿Ok? ¿Y esto qué tiene que ver? Es que muchas de las acciones están relacionadas. Piensen ustedes bien. Ustedes tienen un portafolio de acciones. ¿Qué pasa si en ese portafolio de acciones compran Coca-Cola? Si ustedes compran un volumen de acciones de Coca-Cola grande, ¿qué esperarían que pasara con las acciones de Pepsi-Cola? Que bajaran, ¿no? Es decir, hay una interrelación entre las acciones y la compañía que fabrica el azúcar, etcétera, etcétera, de manera tal que tomar una decisión de compra de una acción de una manera individual, sin tener en cuenta las otras acciones que se pueden ver afectadas por esa compra, pues lleva a no muy buenas decisiones de compra de acciones. Entonces, el punto, y eso es lo que les quiero hacer notar, si uno empieza a tener en cuenta la correlación entre una acción y otra, entre un título de valor y otro, el resultado final es que empiezan a surgir muchas variables, tantas variables que ya no lo podemos modelar con un computador clásico y tenemos que empezar a utilizar capacidad de cómputo más sofisticada, como es la computación cuántica. Bueno,
Si a ustedes les interesa este tema en el mundo financiero, este es un insight de McKinsey acerca de cómo el mundo, la computación cuántica va a cambiar los servicios financieros. Este es un white paper de IBM en el cual dice cómo utilizar los computadores cuánticos en servicios financieros. Bueno, esta presentación, por supuesto, bueno, yo la dejo para que se comparta. Y bueno, y ahí ustedes encontrarán cosas muy interesantes. Bueno, medicinas milagrosas. Sí, a ver, como especie somos unos berracos. Perdónenme ustedes, pero somos unos berracos. ¿Ah? Me parece que cuando uno habla de la especie humana no puede ser pesimista. Porque en realidad, a ver, el del COVID, encontramos una vacuna en menos de un año. Eh, pero el problema es que si ustedes miran esta molécula de cafeína, ahí nitrógeno, oxígeno, carbono, en fin, esta molécula de cafeína, si ustedes la intentan modelar en un computador, les llega a 10 a la 300 posibles conformaciones. A ver, 10 a la 300 es un número gigantesco. Por ejemplo, para darles una idea, la edad del universo se estima en 10 a la 10 años. 10 a la 10, esto es 10 a la 300. O sea, esto es 300 ceros, un número de 300 ceros. ¡Trrrán! Es un gigantesco. No hay computador que pudiera hacer para que pudiéramos construir para poder analizar todas esas posibles conformaciones. No hay un computador clásico. Ahora, sin embargo, mecánica cuántica y fenómenos cuánticos todo el tiempo suceden. Esto, además, esto es una molécula sencilla, la de cafeína. Piensen ustedes, por ejemplo, en una cadena larguísima de carbohidratos, bueno, vitales para la vida, y se darán cuenta que el número es todavía más grande. Y esto sucede todo el tiempo a temperatura ambiente, a presión atmosférica ambiente, y no sabemos cómo diablo sucede. Apenas medio podemos tratar de imaginar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque necesitaríamos una capacidad de cómputo muy grande para poderlo procesar y esto no lo tenemos todavía. Es más, típicamente las vacunas y los antibióticos los encontramos por ensayo y error. Recientemente, muchachos, yo no sé si ustedes vieron la noticia, hay una cura para el cáncer de pulmón. Se encontró una cura para el cáncer de pulmón. ¿Cuánta gente no murió de cáncer de pulmón sin ser fumadora? Y básicamente, finalmente encontramos una cura. ¿Cómo la encontramos? Por ensayo y error. Imagínense ustedes que tuviéramos la capacidad de cómputo gigantesca para poder empezar a procesar y a procesar y a procesar diferentes combinaciones, diferentes conformaciones. Y así sean 10 a la 300, un computador cuántico no debería molestarse por 10 a la 300 combinaciones y básicamente lograr encontrar una serie de moléculas que son prometedoras y esas moléculas sí llevarlas al laboratorio y probarlas y luego hacer pruebas en humanos y en animales y etcétera, etcétera. Pero que el computador nos reduzca ese espacio de búsqueda, el computador cuántico nos reduzca este espacio de búsqueda. Eso es lo que nosotros quisiéramos y esa es la ventaja que tiene en medicina. Desafortunadamente, los computadores que tenemos hoy en día se conocen como los computadores de von Neumann. Miren ustedes su teléfono celular, miren ustedes su teléfono móvil, miren ustedes su computador. Todo está basado en esta arquitectura de von Neumann. Bueno, von Neumann era un genio, realmente, era un genio. Pero esta arquitectura la planteó en 1940. Es curioso que ya vamos a cumplir casi 100 años de esta arquitectura y la sigamos usando de una manera tan intensiva. Entonces, ¿qué tenemos? Que la unidad central de procesamiento, que la unidad de control, que la unidad de aritmética lógica, que los registros, que la entrada, que la salida, que las unidades de memoria. Y mire, esta arquitectura de von Neumann es la que básicamente le hemos grabado en la piel a nuestros estudiantes de ingeniería de sistemas. Ellos básicamente desde el primer semestre hasta el último semestre del grado tienen esta arquitectura metida en su cabeza porque las universidades no hemos pensado, bueno, algunas universidades hemos estado trabajando en nuevas formas de procesamiento, pero esto es básicamente lo que se hace de primero a último semestre. ¿Qué sucede? En cambio, bueno, con esto no podemos hablar mal de esta arquitectura. Lo que hemos hecho es que desafortunadamente ya está llegando al agotamiento, por lo que les comentaba de la ley de Moore, que básicamente hace unos 3, 4 años dejó de cumplirse. ¿Qué hemos hecho?
Hemos hecho hardware optimizado, mejor software, almacenamiento, que la nube, que aquí, que allá, y tenemos contabilidad, tenemos inteligencia artificial, tenemos aplicaciones de time waste, ¿no? Toda esa gente que se la pasa en redes sociales perdiendo el tiempo, ciencia, bueno, todo esto lo podemos hacer nosotros con computación clásica, pero lo que les quiero hacer notar es que un computador cuántico hace las cosas muy diferente. Y para contarles de este computador cuántico, imagínense ustedes este experimento que se llama el experimento de Stern-Gerlach. ¿Cuál es la idea? En este experimento de Stern-Gerlach, si ustedes básicamente toman unos átomos de plata, los átomos de plata tienen un electrón en la última capa y básicamente esos átomos de plata lo hacen pasar por un imán gigantesco. Y pues básicamente, ¿cómo les parece a ustedes que cuando sucede, resulta, si ustedes miden, encontrarán que estos átomos de plata o se van para arriba o se van para abajo en dos valores? Y no más que dos valores. Cuando lo que uno esperaría es que, bueno, pues básicamente el átomo de plata, si tiene un electrón por allá arriba, lo que uno esperaría es que ese electrón por allá arriba se comportara como un imán. Y entonces, dependiendo de la orientación con que llegue el átomo, uno lo que esperaría es que se comportara como una raya y aparecieran todos los átomos en fila. No, no es así. Aparecen dos puntos, no más. Y no más. Ahora, si ustedes me preguntan por qué, yo tengo que ser honesto con ustedes y decirles, miren, no tengo la menor idea. Los físicos estudian esto, discuten, concluyen, y aquí hay un montón de discusiones filosóficas, que si el gato está vivo o está muerto, que si la interpretación de los muchos mundos, y entonces que básicamente lo que pasa es que el átomo, los universos se bifurcan, y entonces hay dos universos, y entonces en uno se va para arriba el átomo de plata y en el otro se va para abajo. Miren, nada de eso, yo tengo herramientas conceptuales para poder discutir acerca de eso. Pero a mí, como practicante de ciencias de computación, a mí esto me interesa es para hacer cuentas. ¿Y qué es lo interesante de hacer cuentas? Que lo que quiero que noten ustedes es que justo acá, antes de medir, no sabemos si el átomo va para arriba o si el átomo va para abajo. Luego, si nosotros decimos que arriba es un 0 y abajo es un 1, pues básicamente lo que estamos diciendo es que en ese momento, justo antes de medir, ese átomo de plata es simultáneamente un 0 y un 1. Es decir, estamos analizando todos los valores entre 0 y 1 con ese átomo de plata que precisamente se llama qubit. ¿Ok? Es decir, un bit común y corriente o vale 0 o 1. En cambio, un qubit vale simultáneamente 0 y 1. Y entonces uno podría estar explorando simultáneamente dos caminos de procesamiento. Ahora, esto es con un átomo de plata. Imaginen que ustedes tienen 1000 átomos de plata. 1000 átomos de plata, pues van a estar utilizando un montón de bifurcaciones para analizar todas las posibles combinaciones en tiempo breve. Esto es lo que se trata la computación cuántica. Ahora, ¿en qué están las compañías que hacen computación cuántica? Tratando de hacer este fenómeno más estable, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay unos retos tecnológicos brutales. Yo creo que ustedes han mirado por ahí en literatura científica de divulgación. Esto sucede para que se pueda utilizar, tiene que trabajar a 0 grados Kelvin, ¿no? 0 grados Kelvin. O sea, esto es el cero absoluto, el frío más absurdo, más absoluto que ustedes se puedan imaginar. Es decir, no veo que uno vaya a tener un computador cuántico en el escritorio, pero en cambio sí me imagino que habrá un computador cuántico en la nube y uno accede a ese computador cuántico en la nube y trabaja con él. Bueno, esa es grosso modo la idea. Entonces, si ustedes tienen 1024 átomos de plata, tienen la capacidad de 2 a la 1024 posibilidades de análisis en solo un paso. ¿Cómo les parece a ustedes? Es decir, esto es una capacidad brutal de procesamiento y muy eficiente. ¿Por qué? A ver, muchachos, 1024 átomos de plata, ¿cuánto cuestan? Eso no cuesta nada, eso es nada, ni siquiera quizás 1024 átomos de plata, ni siquiera los vemos a simple vista. Eso no vale nada. Bueno, esa es fundamentalmente la idea. ¿Por qué es importante entonces? Les voy a contar de la explosión combinatoria. ¿Conocen ustedes el problema del agente viajero? El problema del agente viajero es, mire, ustedes arrancan y son un vendedor y tienen que visitar varios clientes. ¿Cuál es la ruta más corta de manera tal que ustedes visiten a cada cliente una vez y recorran la menor cantidad de kilómetros?
Miren, para darles una idea, supongan que ustedes tienen que ir a la cafetería, luego tienen que ir al banco y luego tienen que ir a la droguería. Hay tres rutas: cafetería, droguería, banco, cafetería, banco, droguería, banco, cafetería, droguería, banco, droguería, cafetería, droguería, banco, cafetería, droguería, cafetería, banco. Hay seis posibilidades, que fíjense ustedes que es 3 factorial. Bueno, 3 factorial es un número, la función factorial es la función que más crece en la vida. Eso es una barbaridad lo que crece. Imagínense ustedes que tienen que ir a 20 tiendas. Si son 20 tiendas, básicamente 20 factorial da este número gigantesco. Es decir, con unas poquitas paradas, con un poquitos números de elementos, el problema crece de manera factorial. Es gigantesco, gigantesco. Ahora, ¿será que este problema es importante resolverlo? Pues sí, piénsenlo bien. A ver, Bavaria. Bavaria tiene que llegar con cerveza a la última tienda del último pueblito en Boyacá. Y tiene que llegar allá porque además los pueblitos en Boyacá toman cerveza como locos. Entonces, toca llegarles allá con la cerveza o no. Entonces, pónganse ustedes a pensar el problema de logística de Bavaria. ¿Cómo hace para llegarles a cada una de las tiendas del país con cerveza? Esto es un problema brutal. ¿Cuántos factoriales tiene que calcular, tendría que calcular Bavaria para encontrar la ruta más óptima? Brutal, es un número inconcebible. ¿Cómo hace Bavaria? No tengo la menor idea, pero me imagino que es como hacen todas las compañías que hacen logística. Tratan de encontrar una ruta subóptima y de esa ruta subóptima tratan de encontrar el mayor provecho. Por ejemplo, UPS, que distribuye paquetes en Estados Unidos, utiliza lo que se conoce como una heurística. ¿Qué es una heurística? Una idea para reducir el problema. Y la heurística de ellos es: el conductor nunca voltea a la izquierda, siempre voltea a la derecha. Y de acuerdo con eso, pues encuentra una ruta. Ahora, el problema que era gigantesco, porque bueno, por supuesto, UPS, ¿será que tiene el problema de la gente viajero? Claro, recuerden ustedes que ellos reparten paquetes. Recuerden ustedes que UPS además es el mismo problema que tiene aquí en Colombia Amazon para repartir los paquetes, ¿no? ¿Cómo hace? Pues encontrar la ruta más corta, la distancia más corta, el trancón más corto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace UPS es: los carros nunca voltean a la izquierda. Y con eso toma el problema gigantesco y lo reduce. Pero al reducir el problema siempre sucede la pregunta: ¿no será que al aplicar la heurística se reduce el problema, pero además se transforma el problema en otro problema diferente, que además no tiene nada que ver con la solución óptima del problema original? Bueno, esto es todo el tiempo lo que nosotros encontramos en complejidad. Y lo que nosotros encontramos en complejidad es heurística. Yo no sé, ustedes aquí tal vez reconocen la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, y recuerden ustedes, aquí lo que tengo es el problema de la gente viajera. O sea, cada puntico, cada píxel se recorre con un algoritmo del problema de la gente viajero. Lo que pasa es que claramente no sabemos que si esto es óptimo o no. Yo creo que no es óptimo, porque aquí cualquiera de ustedes podría decir: ah, no, es que en lugar de ir acá, debería más bien ir acá. Y yo no tengo argumentos para decirles que no. Pero esta es una solución subóptima que la encontré, es ineficiente, pero bueno, es lo mejor que pude encontrar. Trabajemos con esa. Ese es más o menos lo que hacen las organizaciones de logística para tratar de distribuir paquetes, para distribuir los yogur de Alpina, para distribuir los paquetes de Amazon o para distribuir la cerveza de Bavaria. Encontrar soluciones subóptimas. Porque una solución óptima, el problema es tan grande que necesitamos una capacidad de procesamiento brutal. Y esa capacidad de procesamiento brutal precisamente nos la ofrecen los computadores cuánticos. Es decir, el impacto que tendrá en logística el uso de computadores cuánticos es muy significativo, porque ahí sí uno encontraría la ruta más corta, la ruta más óptima, no una ruta que ahí encontré y que más o menos me funciona, pero yo no estoy seguro que sea la mejor de todas. Para esto, básicamente, se utilizan los computadores cuánticos. Bueno, ¿cuál es la idea? Y aquí, perdónenme ustedes, este es un varillazo técnico, pero me pareció importante darlo. Miren, típicamente en complejidad computacional uno lo que dice es que todos estos problemas que crecen como n factorial o como e a la n o como 2 a la n, todos estos problemas se dice que son difíciles. Y en cambio, todos estos problemas que se conocen como polinomiales son fáciles. Pues hay algo que les quiero hacer notar.
y es que los computadores cuánticos convierten los problemas difíciles en problemas fáciles. Entonces, si hay algo, un problema de optimización, de secuenciamiento de proteínas, de logística para encontrar las rutas o de encontrar portafolios de inversión que maximicen los beneficios y minimicen los riesgos, o cualquier problema que ustedes de ciencia de materiales, resulta que en el momento que ustedes le aplican a un computador cuántico, convierte lo difícil en fácil. Es decir, lo que antes ustedes se demoraban miles de años, ahora resulta que puede resolverlo en minutos. Y ese es el potencial de los computadores cuánticos. Para darles una idea, mi tema en realidad es criptografía. Yo les voy a contar por qué el tema de criptografía es súper importante en computación cuántica. Criptografía son mensajes secretos, señores. Criptografía es la matemática de la seguridad de la información. Para darles una idea, piensen ustedes en este pequeño pieza de código. Miren ustedes lo interesante que es. Es muy rápido, no se preocupen. Yo aquí en esta parte genero un número primo aleatorio. Y aquí genero otro número aleatorio primo. Y aquí les digo que lo multipliquen. ¿Fácil o no? Bueno, encontrando P me demoro 2.05 segundos, encontrando Q me demoro 3.39 segundos, multiplicándolos me demoro 0.45 segundos, milisegundos, perdón. Muy rápido todo. Pero ojo, si yo le digo a mi computador, este número N, que está acá, o sea, 75, 19, 10 y que termina en 48, 97, y le digo, factorícemelo. ¿Cómo les parece a ustedes que encontrar los factores que serían este 138 y que termine en 53 y este 116 y que termine en 49, cómo les parece que se demoraría mi computador 300 por 10 a la 12 años? Recuerden, la edad del universo es 10 a la 10 años. O sea, estamos hablando que se tardaría 30.000 veces la edad del universo para factorizar ese número. Y esto es precisamente lo que usamos en criptografía. Los usuarios legítimos generan P, generan Q, lo multiplican. El atacante tiene que factorizarlo. Y ese es básicamente los problemas que utilizamos en criptografía. Pero, ¿saben cuál es el problema? El problema grave es que un computador cuántico esto lo resolvería en tiempos mucho más breves. Entonces, ¿por qué nosotros, que la empresa nuestra fabrica criptografía, por qué estamos metidos en algo que se llama criptografía postcuántica? Es decir, esta es una criptografía que es resistente a ataques de computadores cuánticos, porque tiene unos problemas matemáticos que se demuestran que son resistentes a ataques de computadores cuánticos. ¿Por qué estamos metidos en esto? Porque es que cuando hayan atacantes con capacidades cuánticas, el grave problema que tenemos es que toda la información que hemos cifrado con este algoritmo que les conté, que es el algoritmo de RSA, puede ser rota fácilmente. Y esto es en realidad el Armagedón en tecnología, no el Agamenón. El Armagedón en tecnología es lo que nos puede estar pasando. Porque en este momento ustedes dirán, sí, pero los computadores cuánticos, hay uno en Google, por ahí China tiene algunos, eso no nos toca a nosotros. No, es perfectamente posible que haya gente que esté almacenando texto cifrado y guardándolo almacenado. Claro, no lo puede ver, pero en 10 años o en 5 años o en 3 años que haya un computador cuántico va a poder tomar todos esos mensajes secretos y verlos y poderlos leer. Y si se trata, por ejemplo, de una historia clínica, a ustedes les gustaría que su historia clínica estuviera protegida por 100 años, o si se trata de secretos de Estado, o si se trata de cualquier cosa de esas, uno esperaría que esto estuviera protegido por muchísimos años. Esto lo tiene claro Estados Unidos. Esto es básicamente, por eso Estados Unidos habla de quantum computing y habla básicamente de protección de sistemas criptográficos vulnerables. Y esto desde hace ya, este artículo es de 2022, hace ya 2 años. Y esto lo tiene súper claro Estados Unidos. ¿Por qué? Pues es que Estados Unidos
en este tema de seguridad de la información es un tema que está trabajando mucho. Y pues básicamente esto ya está viniendo, es decir, desafortunadamente el problema grave que nosotros tenemos en Colombia es que se está hablando un montón de inversiones en todo el mundo, startups, etcétera, etcétera. Todo esto es tomado de McKinsey, que bueno, recordarán ustedes que es una consultora muy seria. Y he estado analizando todas las inversiones en startups, inversiones del gobierno, y básicamente, pues, bueno, por supuesto, nosotros por aquí no aparecemos, no hay forma que Colombia aparezca. Pero bueno, quien está invirtiendo más como gobierno es China. Esto no necesariamente significa que Estados Unidos esté atrás. Yo creo que Estados Unidos va liderando. Claro que Estados Unidos la inversión, recuerden ustedes que nunca o casi nunca es pública, la mayoría de las veces es privada. Y aquí solamente aparecen las inversiones públicas, pero China está gastando una cantidad brutal de dinero y Europa se está moviendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque básicamente lo que nos está sucediendo es que vamos hacia una quantum divide, vamos a una división cuántica, en la cual habrán países que son ricos cuánticamente y habrán países que seremos pobres cuánticamente, a menos que nosotros tomemos las correcciones y tomemos nuevamente, digamos, tratemos de invertir en investigación y desarrollo, porque esto va a cambiar por completo el panorama. Por completo el panorama. Sin embargo, pues desafortunadamente muchos de los líderes en gobierno y en empresas de tecnología simplemente dicen, computación cuántica, esto todavía no. Pues señores, esto ya está sucediendo y va a tener un impacto en seguridad de la información, en ciencia de materiales y en negocios y en todas partes. Es decir, básicamente, esto es la revista Time. De nuevo, yo estoy tomando recortes un poco para reforzar mi punto, que en Colombia no tenemos cursos formales de programación de computadores cuánticos. En Uniandes tenemos, bueno, llevamos tal vez 1 año, 2 años trabajando en estos temas, pero el resto de universidades no hay absolutamente nada, pero absolutamente nada. Y pues básicamente es una necesidad hacerlo. eh, Porque miren el desarrollo que ha tenido IBM en computación cuántica. Por acá sucedió el fenómeno que se llama Quantum Supremacy. ¿De qué se trata esto? La supremacía cuántica. Básicamente, en esta raya roja, que fue básicamente con la línea Eagle de IBM, ya no hay un computador de von Neumann que tenga esa capacidad de procesamiento. O sea, en esa línea roja, de ahí en adelante, básicamente se está obteniendo capacidad de procesamiento que ya no se puede tener con un computador clásico von Neumann. Y fíjense ustedes que básicamente la línea Cóndor está hablando de 1121 qubits. ¿Se acuerdan ustedes de los átomos de plata que yo les decía que simultáneamente eran 0 y 1? Bueno, pues en la línea Cóndor estamos hablando de 1121, no son exactamente átomos, pero son qubits ahí que simultáneamente valen 0 y 1. Y fíjense ustedes ya que se habla de una línea Kookaburra que básicamente tendría 4158 qubits y se está hablando de esta línea para el año entrante. Esta ya es una capacidad de procesamiento que creo nos podría poner en problemas con los algoritmos de ciframiento clásicos. Es decir, más o menos acá tendríamos el Armagedón cuántico. Si la predicción de IBM de Kookaburra a 4158 qubits, ya aquí podríamos romper algunos códigos criptográficos. Bueno, y esa es básicamente la idea. Eso era lo que les quería contar y este es el epílogo y no les quito más tiempo. Básicamente, desde el punto de vista de seguridad de la información, es posible que ya tengamos un problema cuántico. Aquí típicamente lo que uno hace es utilizar los principios de seguridad en profundidad y tratar de poner capas y capas, la cebolla, lo que se conoce como la cebolla. Y hay una tecnología de criptografía postcuántica que de repente es interesante tenerla para proteger nuestros sistemas de información ante las posibilidades de ataques cuánticos que puedan surgir.